El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Dijo Jesús: de la misma manera que Moisés levantó en alto la serpiente en el desierto, también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en alto, para que todos los que creen en Él tengan vida eterna. Sí, Dios amó tanto al mundo que entregó a su único Hijo, para que todo el que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. El que cree en Él no es condenado, el que no cree ya está condenado, porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. En esto consiste el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Todo el que obra mal odia la luz y no se acerca a ella, por temor de que sus obras sean descubiertas. En cambio, el que obra conforme a la verdad se acerca a la luz, para que se ponga de manifiesto que sus obras han sido hechas en Dios. Es palabra del Señor. Todos sabemos lo que significa la presencia nomás del Padre en la casa, en el hogar, en la familia. La presencia nomás, sobre todo para la esposa, justamente es la misión, el rol del varón, dar consistencia, seguridad al hogar, ¿no? Y sobre todo para los chicos, cuando ya son grandes ya es otra cosa, se van, pero mientras son pequeños es muy necesario, hasta yo diría psicológicamente necesario, humanamente necesario, bajo todo aspecto, ¿no? Recuerdo también aquello vinculado al sacerdocio que me decía una mujer de mucha fineza espiritual: Padre, cuando el sacerdote está en la parroquia nos sentimos seguros y confiados, aunque no lo veamos, aunque sepamos que está a distancia, pero es como una seguridad. Bueno, ese fue el papel de San José, y es el tema que vamos a meditar hoy, apartándonos un poquitito del Evangelio, el comentario del Evangelio, ya que estamos en la novena, ¿no? Patrono de la Iglesia, que es como el título que le dio el reconocimiento y bajo el aspecto en que se lo invocó desde Pío IX, hace ya muchos años, en una situación muy difícil de la Iglesia que enseguida voy a recordar. Patrono, protector de la Iglesia. Fíjense un detalle del plan de Dios. San José prácticamente, no hay una sola palabra de él en la Escritura, en los Evangelios, y no era mudo, ciertamente. Bueno, no recoge nada y cumple una misión, por así decir, silenciosa o callada. Y desaparece nadie sabe cuándo. Es más, no se sabe, no hay un solo dato de la tumba de José. Es una cosa rarísima, ¿eh? Hay datos de la tumba hasta de Moisés, de David, pero de José nada, rarísimo. Por lo cual algunos sostienen que José fue llevado también al cielo, como la Virgen. Pero bueno, eso es otro tema. Observen que San José desaparece silenciosamente. Cuando Jesús empieza la vida pública, 30 años, ya José no está, no aparece nunca. ¿Cuándo muere San José? ¿En qué momento? Bueno, no hay datos, pero hay una cosa muy notable acá, y es que José ocupa, por así decir, un protagonismo importante. Fíjense que el ángel se le aparece no solamente a José para decirle no temas recibir a María, etcétera, sino que después 3 veces le habla el ángel a José: toma al niño y a su madre porque lo quieren matar, Herodes lo quiere matar.
van a Egipto. En Egipto había una colonia judía, de manera que ahí van a un lugar donde están los suyos, de su raza. Está un tiempo, después el ángel le habla a José de nuevo, toma al niño de su madre y volvió, porque ya murió quienes lo buscaban para matarlo. Y después, por tercera vez, en vez de instalarse ahí en la ciudad, en la zona de Belén, que tenía familiares, José, dice también, advertido en sueños, se va a vivir a la zona de Galilea. Las 3 veces le dice a José, toma al niño y a su madre. Hay un protagonismo de José. Dios no hace las cosas solo, sino que busca instrumentos humanos. Los profetas eran humanos y hablaban inspirados por Dios, pero ellos hablaban. Y ellos se jugaban la vida y a casi todos los mataron, porque no nos gusta que nos digan la verdad. Eso es una realidad del género humano, no es de los judíos nomás. No nos gusta que nos digan la verdad, aunque esa verdad nos haga bien a nosotros. Pero bueno, San José, fíjense, es inspirado por el ángel, pero el ángel no sustituye a San José, ni Dios. Dice, toma al niño y a su madre. O sea, José ejerció su misión, su tarea de cabeza, y yo diría una hermosa cabeza viril que asumió su responsabilidad, y en momentos sumamente difíciles. Por lo cual, observen ustedes, puedo concluir esto. José ocupa un protagonismo, tiene un protagonismo real, varonil, cumpliendo su misión, diría en la infancia y en la adolescencia de Jesús, no sabemos hasta cuándo. Y María desaparece silenciosamente y María adquiere un protagonismo creciente en el comienzo, al menos es claro, de la vida pública de Jesús. Cuando tiene 30 años, ya ahí enseguida aparece María. En las bodas de Caná ya estaba María ahí, y ya intercede María. O sea que, si ustedes ven, María adquiere un protagonismo y San José desaparece calladamente cuando Jesús empieza la vida pública, es decir, la predicación y el sacrificio y la muerte. Fíjense, estos 3 años de enseñanza de Jesús y esos prácticamente 3 días de entrega de su vida, de sacrificio, la pasión y muerte y resurrección de Cristo, es el esquema de la misa. La primera parte de la misa es la liturgia de la palabra. Se leen lecturas, se explica y se reza el credo. Significa, aceptamos todo eso. Son los 3 años de la vida pública de Jesús. Después viene el ofertorio y ahí comienza la segunda parte de la misa, el sacrificio. De manera que la vida de Jesús es el mismo esquema de la misa, o al revés, habría que decir, la misa tiene el mismo esquema que la vida de Jesús. O sea, la enseñanza y el sacrificio de Cristo. Jesús es víctima y es sacerdote a la vez, las dos cosas. Pero la enseñanza de Cristo forma parte, se puede decir, de su misión, y es la misión de la Iglesia. Y ahí tiene protagonismo María, porque es la corredentora. José no es corredentor, María es corredentora. O sea, en la redención, o sea, en el rescate de la humanidad, o sea, en la salvación, o sea, en todo lo que produjo, los efectos que produjo toda la acción de Jesús, podemos decir, no lo hizo solo, pero tampoco lo hizo con los dos, lo hizo con María. Solo María es corredentora, San José no es corredentor, ocupó otra tarea. Y yo diría es esta, la de ser custodio y protector de la Sagrada Familia, de 2 personas débiles, aunque no les guste a las mujeres hoy, lo dice la Escritura, les aviso, que lo llamen el sexo débil. Parece como una ofensa, un insulto. No, en cierto sentido son más fuertes, en cierto sentido más débiles. Y la misión del varón es ser justamente cabeza y protector y custodio. Esa es la misión de San José, custodiar la debilidad. Acuérdense que María era una chica, yo le decía, tendría 15 años según la tradición cuando fue madre. ¿Qué podía hacer él
fue ella con las tropas de Herodes que mandaban a matar a Jesús? ¿Cómo podía ella solita proteger a Jesús? Y Jesús asumió nuestra debilidad, podría haber venido grande, o aún de niño podría haber hecho milagros, y Jesús era Dios desde el comienzo, siempre lo fue. Pero bueno, quiso asumir, asemejarse a nosotros, nuestra fragilidad y debilidad humana, en todo igual a nosotros, menos en el pecado. Entonces San José ocupa una misión especial, María en la redención, porque es la corredentora, y José en la protección, en la custodia, en la defensa de la Sagrada Familia, de María y de José. Ahora, esto no es una curiosidad histórica, porque lo que ocurrió en ese tiempo acá en la Tierra, en el momento siguiente o en la etapa siguiente, en el estado siguiente, en el cielo, continúa el mismo esquema, se puede decir, de la Sagrada Familia. Dice la carta a los Hebreos, dice que Jesús está siempre vivo para interceder por nosotros. Podemos decir lo mismo de María, corredentora, siempre viva para interceder por nosotros. O sea, atento al cuerpo místico, a toda la Iglesia, María, Jesús y María. O sea, siguen ejerciendo una tarea, es más, que no va a cesar nunca, incluso en el cielo, va a continuar hasta el fin del mundo y sigue. O sea, los dos están obrando. Por eso a María la llamamos mediadora de todas las gracias. Mediadora en todo momento. No deja de mediar. Y Jesucristo, que es el mediador principal, obviamente menos. Los dos están mediando todas las gracias. Bueno, y San José sigue su misión o se acabó. Sigue. Terminó su misión con María y José, con María y Jesús. Pero bueno, sigue ¿con quién? Con el cuerpo místico. Lo hizo con la cabeza y lo hizo con María. Lo sigue haciendo con la Iglesia desde el primer momento. O sea que San José, al irse al cielo, no se desentendió del cuerpo de Jesús. Recuerden que Cristo es la cabeza, dice San Pablo. Nosotros somos el cuerpo. Hasta el fin del mundo, José necesita, sobre todo sobre la Iglesia peregrina y militante, cuidarnos. En la eternidad seguirá la mediación de Jesús y de María, porque en el cielo recibiremos constantemente gracias. Por eso el cielo es para siempre, porque su mediación sigue para siempre. Pero yo diría, venimos a decir, es casi, no sé si un atrevimiento teológico, de decir que la tarea de San José va a terminar, porque ya no nos tiene que proteger y defender más, porque ya termina, en el cielo ya ahí no hay llanto, ni lágrima, ni pena, ni dolor, ni peligros de nada, ni del cuerpo ni del alma. Entonces, creo que San José va a descansar. Después del fin del mundo, creo que San José va a descansar para toda la eternidad. De todas maneras, está descansando ahora, ¿no? Y ahora, entonces, resumo. La tarea que San José realizó en la tierra tenemos que estudiarla, profundizarla, analizarla. Para eso Dios nos dio la inteligencia, para leer la Escritura con inteligencia, sacar conclusiones, que es lo que hacen los teólogos, la Iglesia, los papas. Y es notable esta diferencia de roles, de misiones. Así como las hay en una familia, las hay en la Sagrada Familia. Ese rol de San José es como el primer título que le han dado los papas. Hay cantidad de documentos de los papas sobre San José, pero el primer título que se le da es este. Y dice así el Papa Pío IX. Yo, bueno, la mayoría no estaba presente, pero expliqué en el primer día de la novena por qué. No fue ocurrencia de Pío IX en el 1870, no fue ocurrencia del Papa de entonces, Pío IX, poner a San José o declararlo y pedirle a él que sea custodio y protector de la Iglesia. Dice el Papa, cuando le da ese título de patrono y protector de la Iglesia, dice a pedido de casi todos los obispos del mundo y de los laicos y de los superiores religiosos, etcétera, en un concilio, famoso Concilio Vaticano I.
Era una situación, una época muy difícil de la humanidad y de la Iglesia. O sea, no fue una ocurrencia de él, una aislada así, sino respondió a una necesidad y una urgencia de toda la Iglesia. Es como si toda la Iglesia, toda la familia cristiana estuviese sufriendo. Y bueno, pensaron en San José, que había cuidado a Jesús con tanta eficacia, que cuide a la Iglesia ahora que tanto lo necesita. Les leo solamente un textito nomás del Papa. Más, dice el Papa Pío IX, como en nuestros tristísimos días, perseguida en todas partes por sus enemigos, se halla la Iglesia agobiada bajo tan grandes calamidades que a juicio de los impíos, de los enemigos, las puertas del infierno van por momentos a prevalecer contra ella. Por esto, los venerables obispos de todo el orbe católico presentaron al soberano pontífice sus ruegos y los de los fieles, confiados a su solicitud pastoral, con los que le suplicaban se dignase declarar a San José patrono de la Iglesia Católica. Posteriormente, habiendo sido renovadas estas mismas súplicas, o sea, insistieron los obispos, y votos, con ocasión del Sacrosanto Concilio Ecuménico Vaticano I, promovido por nuestro Padre Pío IX, por los recientes y lamentables, promovido por nuestro Padre Pío IX, por los recientes y lamentables acontecimientos, ha determinado secundar las aspiraciones y deseos de los prelados para confiarse de este modo a sí mismo y a todos los fieles al poderosísimo San José y, en su consecuencia, le ha solemnemente declarado patrono de la Iglesia Católica. Declarado patrono. De alguna manera, si se quiere, ya lo era, pero los tiempos en 1870, estamos hablando, sería un poco largo explicar toda la situación, lo diré en 2 palabras nomás, pero el tema de las ideologías de la Revolución Francesa, anticristianas, se habían difundido por todo el mundo. Estamos hablando de algo muy complejo y que se daba en toda Europa y que influyó mucho en la Argentina, en América. Bueno, y sobre todo había un motorcito que coordinaba y planificaba lo que quería era la desaparición de la Iglesia Católica de la Tierra, que era la masonería. Tal vez en los momentos en que tuvo más poder en la historia. Hoy vuelve a tenerlo. Pero el que coordinó toda esta acción era la masonería. Pero junto a la masonería se plegaron muchos, incluso católicos, engañados por falsas doctrinas, falsas soluciones, etc. De manera que los enemigos de la Iglesia casi decían: en poco tiempo la Iglesia va a desaparecer. Bueno, y aquí estamos todavía más de 100 años después, vivos, ¿no? Pero bueno, pasó muy malos momentos, como de alguna manera lo está pasando ahora. ¿Por qué el Papa declaró ahora año de San José? Hay algo parecido a lo de aquellos tiempos. Yo no sé cómo explicarlo esto, pero me parece demasiado obvio y evidente. Hoy los enemigos de la Iglesia no han cesado. O sea, todos los principios, las doctrinas, las ideas, leyes, personas, instituciones, países, etcétera, enemigos, no digo tanto de la Iglesia porque suena que es una especie de cuestión de interés personal, digo enemigo de Dios, del ser humano y de Cristo. La cosa no es con nosotros, es con Cristo. Han aumentado respecto a los tiempos del Papa Pío IX, han aumentado. Lo que pasa es que ahora se sienten menos, porque hay menos resistencia. Cuando uno ve
cómo ha avanzado el mal en el mundo y, por otro lado, cómo se ha debilitado las fuerzas cristianas en el mundo. En aquel momento, uno ve las encíclicas de los papas, los llamados de los papas a reaccionar, a responder, a organizarse, tenían frutos, tenían resultados en el orden político, cultural, social, y podía ser, podemos decir, podía pelear de frente, mano a mano, en mejores condiciones todavía que los enemigos. Y lograron revertir esta situación. Pero hoy no solamente ha aumentado el mal en el mundo, se ha difundido más y nos hemos acostumbrado a él, por eso nos llama menos la atención. Y la Iglesia está débil para responder. Y pongo ejemplos, por si no se entiende, podrían poner muchísimos ejemplos. Prácticamente está instalada la ley, la ideología del género, la ley del aborto, prácticamente en todo el mundo. Y yo pregunto, ¿qué no hubieran dicho los papas en esa época si ocurría esto? Ocurrían cosas mucho más leves. Se hablaba recién inicialmente de la posibilidad del divorcio. Hoy estamos mucho más lejos de aquellos males, en el sentido de que se han profundizado. Pero lo que más me preocupa, nos debiera preocupar, es la falta de reacción. ¿Qué hemos hecho en la Argentina cuando se aprobó la ley del aborto? Ya está aprobada, ya están ejecutándola acá, en todos lados. Los obispos no saludaron para Navidad al presidente de la República. ¿Esa es la reacción? ¿Les parece suficiente? ¿Les parece que con esto frenamos el mal? ¿Les parece que no van por más los enemigos? No nuestros. No se trata de un partido político, no se trata de intereses personales. Se trata de los derechos de Dios y del bien y de la salvación eterna de las almas. Está en juego el bien de la humanidad, el bien temporal y el bien eterno. Y creo que con eso he dicho bastante. Podríamos hacer un largo catálogo de síntomas, de parámetros, de indicadores. Cómo avanza la frialdad en el pueblo cristiano. Hace unos 12 años, un índice nomás, acá yo saqué la cuenta, hicimos 60 matrimonios. El año pasado 8. Todo el año, 8. Es un indicio. Podemos poner otros indicios, las vocaciones, los sacerdotes, vocaciones religiosas. Podemos hacer otros indicios, la perseverancia en la vida cristiana, el interés por las cosas espirituales, la asistencia a misa. Podríamos tomar una cantidad de indicadores y son preocupantes. Las dos cosas, entonces, el avance del mal, nos acostumbramos al mal y ya no nos preocupa tanto, y la debilidad para rechazarlo. Y digo algo para que se queden pensando, y espero dejarlos preocupados, aunque lo que diga es muy duro. Voy a citar dos frases del Papa Pablo VI, poco antes de morir. Recuerden que después vino Juan Pablo I, fueron 30 días, pero después Juan Pablo II, que fue una especie de pequeño milagro de varios años para la Iglesia, porque recuperó para la Iglesia credibilidad, presencia, autoridad moral, todo. Para mí fue un momento de luz, ¿no? Un relámpago. Pablo VI dijo estas dos frases, yo las recuerdo muy bien, sacerdote joven en ese tiempo, en el posconcilio, con el Concilio Vaticano II, finalizado en el año 65 por ahí, parecía que se iban a resolver todos los problemas, que la Iglesia iba a resurgir con una fuerza imparable. Bueno, pasaron los años, por muchas razones, no es del caso explicarlas, hubo más confusión. Se aprovechó para embarrar más la cancha, podemos decir. Y Papa Pablo VI, que había clausurado el concilio, que había participado en él y lo clausuró,
y hizo público todos los documentos, dijo esto: después del concilio todos pensábamos que iba a haber un momento de claridad, de luz, de expansión, de luminosidad más grande de la Iglesia Católica. ¿Y qué hemos visto? Dudas, confusión. Dejaron el sacerdocio cerca de 80.000 sacerdotes. Nunca en la historia de la humanidad habían dejado el ministerio tantos sacerdotes. Nunca en la historia. Son cifras. Pablo VI estaba abatido y dijo: pensamos que iban a venir momentos de luz y claridad. ¿Y qué hemos visto? Confusión, duda, deserción, etcétera. Hace un largo catálogo. Y dijo esta frase tremenda: parece que por alguna grieta de la Iglesia ha entrado el humo de Satanás. Famosa frase que los periodistas comentaron sin entender de la peor manera. Pero bueno, la frase del Papa en el posconcilio, nuestra época, es tremenda. Pero hay otra que creo que es peor todavía. En otro momento, también al final de su pontificado, dijo esta frase. Dice, cuando ve la situación de debilidad de la Iglesia, dijo esta frase: parece que la Iglesia, hablando en lo humano, entiéndanme, no en lo divino que tiene la Iglesia, sino en lo que estamos poniendo o no poniendo nosotros, parece que en la Iglesia hay una voluntad de autodemolición. Parece que en la Iglesia hay una voluntad de autodemolición, una especie de suicidio de la Iglesia. O sea, nos destruimos entre nosotros. En vez de pelear contra los enemigos, el demonio, pero el demonio no se nos aparece así en su figura. Son ideas, son costumbres, son leyes, son personas, son decisiones políticas, sociales, enseñanzas, etcétera, libros, publicaciones. Bueno, en vez de pelear contra el mal, nos estamos destruyendo entre nosotros. Tal cual. Cuando se cerró el seminario, no pude dejar, todos los sacerdotes, no pudimos dejar de pensar en esa frase tremenda del Papa Pablo VI. De manera que, piénsenlo bien, las dos frases, las dos palabras del Papa, es de un pontífice que conocía muy bien la Iglesia por dentro, que nos hagan pensar. Y creo que al pensar nos hagan preocupar. Y al preocuparnos nos hagan invocar con mucho más entusiasmo y devoción a nuestro protector, a nuestro patriarca, a nuestro custodio, a nuestro defensor, San José.